Bienvenidos al Instituto de Psicología Profunda. Imagina por un momento estar en una habitación oscura. Una mesa empieza a girar por sí sola. Golpes secos responden a tus preguntas. Una voz extraña, surgida del trance de un médium, afirma ser el espíritu de un difunto. ¿Estás presenciando un fraude o una prueba de que existe algo más allá de la muerte? Hoy exploraremos los fenómenos espiritistas desde una mirada rigurosa, profunda y crítica. No para desacreditar ni para creer ciegamente, sino para comprender. Los fenómenos espiritistas, lejos de ser simples engaños o milagros inexplicables, revelan aspectos desconocidos y olvidados del alma humana, cuya comprensión requiere una mirada psicológica seria y desapasionada. En el Instituto de Psicología Profunda creemos que ningún fenómeno humano debe ser ignorado solo porque incomoda o desafía nuestros esquemas. Y el espiritismo, precisamente, ha sido una de las manifestaciones más debatidas, temidas y malinterpretadas del último siglo. Carl Gustav Jung, uno de los grandes pioneros del estudio del alma, no evitó este tema. Muy por el contrario, se adentró con valentía en su análisis, no como creyente ni como escéptico, sino como investigador de los fenómenos psíquicos. Según él, el espiritismo no es solo una creencia religiosa, sino también una teoría que intenta sostenerse en hechos físicos. Esa doble naturaleza, religiosa y científica, le da al espiritismo un carácter único. Por un lado, promete un contacto con el más allá. Por otro, intenta sustentarse en pruebas observables, mesas que se mueven, escritura automática, voces en trance. Este fenómeno comenzó en 1848 en Estados Unidos con las hermanas Fox en Hydesville. Ruidos extraños en su casa dieron pie a un supuesto contacto con el espíritu de un asesinado enterrado en el sótano. Pronto el fenómeno se masificó, giraban mesas, se escribían mensajes del otro mundo y se multiplicaban los médiums. El movimiento se expandió a Europa y se convirtió en una auténtica epidemia cultural. Carl Jung no lo niega, algo sucedía. Lo importante es comprender qué. ¿Eran todos farsantes? No necesariamente. Carl Jung mismo investigó a varios médiums, diferenciando entre impostores y personas sinceras con fenómenos psíquicos auténticos, aunque no necesariamente sobrenaturales. Algunos médiums tenían trastornos leves, otros caían en estados crepusculares que hoy llamaríamos disociativos. Algunos incluso parecían tener habilidades innatas. Lo fascinante es esto. La mayoría de los fenómenos se producen únicamente en presencia de un médium. Y lo más importante, nunca se presentan de forma independiente, como si el espíritu existiera en el vacío. Siempre están vinculados a una psique humana. Desde este punto de vista, el espiritismo deja de ser una simple superstición. Se convierte en una puerta de entrada a lo inconsciente, a esa parte profunda y misteriosa del alma que pocas veces se deja ver. Carl Jung plantea una idea crucial. El espiritismo es más que una simple creencia. Es una tentativa de explicación de fenómenos reales, que aunque todavía envueltos en misterio, no pueden ser simplemente ignorados o ridiculizados. Este tipo de fenómenos, cuando no hay engaño deliberado, deben considerarse como manifestaciones del inconsciente, expresiones espontáneas de fuerzas psíquicas aún desconocidas. Y aquí Carl Jung introduce un punto clave. Los fenómenos espiritistas no son necesariamente sobrenaturales, sino que pueden estar vinculados a lo que él llama los complejos psíquicos autónomos. Estos complejos son estructuras psicológicas independientes, con una energía propia, capaces de influir en el comportamiento de forma involuntaria, incluso sin que la persona lo sepa conscientemente. Imagina, por ejemplo, que dentro de tu mente existen pequeñas personalidades o núcleos psíquicos que operan con cierta independencia. Bajo ciertas condiciones, estos complejos pueden expresarse a través de síntomas, sueños, automatismos, o, como en el caso del espiritismo, a través de mensajes supuestamente dictados por entidades del más allá. En este sentido, el espíritu que habla a través del médium podría no ser un alma ajena, sino una parte escindida de la propia psique del médium. Este planteamiento no es una simple hipótesis especulativa. Carl Jung lo sostiene tras años de observación clínica, incluyendo el estudio de su propia prima, una médium adolescente a quien observó con rigurosidad científica. En sus trances, ella adoptaba diferentes personalidades, hablaba con voces distintas y decía cosas que no recordaba después. Lo más interesante era que sus mensajes no eran delirantes, sino coherentes, profundos y hasta con contenido filosófico. ¿Cómo explicarlo? Carl Jung entendió que lo que surgía en esos trances era una dramatización simbólica del inconsciente.
No había espíritus reales. Lo que se manifestaba era una inteligencia interna que adoptaba formas y nombres simbólicos. En otras palabras, el alma humana tiene más profundidad de la que creemos, y bajo ciertas condiciones puede expresarse de formas que nos parecen ajenas o sobrenaturales. Este fenómeno, conocido como automatismo psíquico, puede manifestarse en múltiples formas: escritura automática, voces interiores, movimientos involuntarios. El médium en ese estado no actúa de forma consciente, no está fingiendo. Simplemente es el canal por el cual emergen contenidos psíquicos profundos, muchas veces reprimidos o desconocidos. Por eso Carl Jung advierte que al estudiar el espiritismo no podemos limitarnos a categorías de verdadero o falso en términos absolutos. Muchos fenómenos no son falsos ni verdaderos, sino psíquicamente reales. Tienen efectos, tienen estructura y obedecen a leyes internas que aún no comprendemos del todo. Y aquí surge una conclusión poderosa. El espiritismo, en lugar de ser una puerta hacia los muertos, podría ser una puerta hacia lo más vivo y profundo del alma humana. El error está en tomar lo simbólico como literal, lo interno como externo, lo psicológico como si fuera físico. La mesa que se mueve o la voz que habla no prueban que haya un espíritu, prueban que hay una psique en acción, una energía inconsciente que toma forma. Esto no significa negar los hechos. Carl Jung jamás ridiculizó la experiencia de los médiums sinceros, pero insistió siempre en comprender, en mirar con profundidad, porque detrás de cada fenómeno hay un mensaje, un símbolo, un movimiento del alma que busca expresarse. Y entonces, la pregunta ya no es, ¿existen los espíritus?, sino, ¿qué nos está diciendo la psique cuando habla a través de ello? Ya hemos visto que para Carl Jung, los fenómenos espiritistas no deben descartarse como meras ilusiones ni aceptarse como pruebas de vida después de la muerte. Deben ser comprendidos como expresiones vivas de lo inconsciente. Ahora exploraremos una cuestión clave. ¿Por qué el espiritismo tomó tanta fuerza en el siglo XIX y principios del XX? ¿Qué había en el contexto de la época que favorecía este tipo de experiencias? Carl Jung destaca que el auge del espiritismo fue paralelo a la pérdida de sentido religioso tradicional. A medida que la ciencia y el racionalismo avanzaban, muchas personas comenzaron a sentir un vacío espiritual. Las viejas creencias ya no satisfacían, pero la necesidad de conexión con lo trascendente seguía ahí. Y entonces el espiritismo ofreció algo aparentemente moderno, racional y al mismo tiempo espiritual. Una religión sin dogma, con pruebas empíricas, con mensajes desde el más allá que podían verificarse en una sesión. En otras palabras, el espiritismo respondió a una necesidad psicológica colectiva. No fue una casualidad, sino una respuesta simbólica a una carencia profunda de sentido. Y eso lo hace aún más interesante, porque Carl Jung insiste en que los símbolos, cuando surgen masivamente, tienen una raíz en el inconsciente colectivo. Son intentos espontáneos del alma humana por compensar un desequilibrio. Cuando las estructuras religiosas se debilitan y la ciencia no ofrece consuelo, la psique busca nuevas formas de canalizar lo sagrado. Y los fenómenos espiritistas son una de esas formas. No porque conecten literalmente con espíritus, sino porque cumplen una función religiosa: consolar, dar sentido, otorgar dirección y misterio. Carl Jung pone un ejemplo importante. En muchas sesiones espiritistas, los mensajes que aparecen suelen tener una estructura moralizante o de consuelo. Se habla del deber, de la redención, de la misión del alma. Esto no tiene por qué significar que un espíritu externo nos habla. Más bien muestra que hay una fuerza interior que busca expresarse a través del símbolo del otro mundo. Pero, ¿qué hay de los fenómenos físicos? Las mesas que giran, los golpes en la pared, los objetos que se mueven solos. Carl Jung advierte que aunque muchos de estos eventos han sido falsificados, otros han sido observados bajo condiciones controladas sin explicación clara. Sin embargo, él se mantiene cauto. El hecho de que un fenómeno no tenga explicación inmediata no implica que sea sobrenatural. Solo significa que no comprendemos aún todas las leyes de la psique y de la materia. Aquí introduce una noción clave: la energía psíquica. Así como el cuerpo tiene energía física, la psique también tiene energía, y esta puede exteriorizarse de formas extrañas bajo ciertas condiciones. No se trata de magia, sino de dinámicas profundas entre cuerpo y alma que aún estamos comenzando a entender. Por eso, para Carl Jung, el espiritismo debe ser analizado como un fenómeno psicológico, cultural y simbólico a la vez. No como prueba de otra vida, sino como reflejo de esta, de la vida psíquica interna,
de sus carencias, de sus anhelos y de sus formas creativas de expresión. Cuando una medium entra en trance y habla con voz ajena, eso no demuestra que haya un espíritu, pero sí demuestra que dentro de ella hay una fuerza que quiere hablar, una voz que ha sido silenciada en la vida consciente, una parte de su alma que necesita ser reconocida. Y ese es el punto esencial de esta parte del análisis. El espiritismo no es un fraude, ni tampoco una prueba de vida después de la muerte. Es un lenguaje simbólico del alma, un idioma psíquico que surge cuando la conciencia ya no puede expresar el dolor, el anhelo o el misterio por vías convencionales. Hemos planteado que los fenómenos espiritistas no deben interpretarse de forma literal ni desestimarse como simples ilusiones. Más bien, son expresiones simbólicas de procesos inconscientes profundos. Pero ahora necesitamos profundizar en otro aspecto central, el papel del médium. ¿Qué tipo de personas son más propensas a manifestar este tipo de fenómenos? ¿Y qué ocurre en su estructura psíquica? Carl Jung, con su habitual precisión clínica, observa que muchos médiums no presentan signos de enfermedad mental grave. No están necesariamente fuera de contacto con la realidad, ni son delirantes, pero sí tienen una característica particular. Su estructura psíquica es más permeable. La barrera entre el consciente y el inconsciente es más delgada. Esto no es una desventaja. Por el contrario, estas personas suelen tener una vida interior intensa, aunque muchas veces no comprendida ni integrada. Carl Jung lo explica de este modo. En lugar de expresar sus emociones o pensamientos a través de medios conscientes y voluntarios, estas personas canalizan su energía psíquica hacia formas simbólicas, a menudo involuntarias. En algunos casos, esto puede manifestarse como automatismos, escritura automática, gestos inconscientes, palabras que parecen no venir de la propia voluntad. Es importante subrayar, no se trata de que estén fingiendo, no es actuación. Es una forma genuina de expresión inconsciente. Lo que diferencia a un médium de un actor es que el primero no tiene control consciente sobre lo que dice o hace en esos estados. El médium entra en una especie de estado crepuscular de la conciencia, una zona intermedia entre la vigilia y el sueño, donde lo inconsciente toma la palabra. Carl Jung llama a este fenómeno estado crepuscular y lo estudió con atención durante su trabajo en la clínica de Burghölzli, donde atendió casos similares. Observó que en estos estados el yo consciente se retira parcialmente y lo que emerge es una personalidad secundaria. Pero esta personalidad no surge de la nada, tiene raíces en el mundo interno del individuo. Aquí se introduce una idea fundamental. La psique humana no es una unidad simple, es una multiplicidad. Y bajo ciertas circunstancias, partes reprimidas, olvidadas o desconocidas pueden tomar forma y voz. En el caso de los médiums, esas partes emergen con tal fuerza que parecen independientes, de ahí que se interpreten como espíritus. Lo curioso y profundamente significativo es que estos llamados espíritus no suelen decir cosas arbitrarias. Sus mensajes, aunque envueltos en una forma teatral, suelen tener un contenido coherente, simbólico y a veces incluso correctivo. Carl Jung notó que muchos de estos mensajes cumplían una función compensatoria. Corregían actitudes conscientes, sugerían reflexiones morales o incluso ofrecían imágenes arquetípicas que ayudaban a reequilibrar la psique del médium. Esto nos lleva a una conclusión poderosa. El médium no es un enfermo. Es un símbolo viviente de la lucha entre la conciencia y el inconsciente, su cuerpo, su voz, su trance. Todo se convierte en un escenario donde se representa una verdad psíquica más profunda. Y entonces, si lo miramos bien, el fenómeno espiritista ya no es un simple intento de contactar con los muertos. Es un intento de recuperar partes olvidadas de uno mismo, proyectadas simbólicamente en un más allá. Los muertos con los que el médium habla en muchos casos son fragmentos de su propia historia emocional, memorias reprimidas, anhelos no expresados. Carl Jung es claro. Esto no significa que el médium esté mintiendo. Al contrario, lo que emerge tiene una autenticidad psicológica incuestionable. Pero su interpretación literal, esto es un espíritu externo, es un error comprensible, aunque limitante. Es más útil preguntarse qué parte de la propia psique se está manifestando. ¿Qué contenido simbólico se está intentando revelar? Porque en el fondo, cada fenómeno espiritista es una obra del alma que, aunque confundida o disfrazada, habla un lenguaje que espera ser comprendido.
Hasta ahora hemos visto cómo Carl Jung interpreta los fenómenos espiritistas como expresiones simbólicas del inconsciente y no como manifestaciones sobrenaturales. Ahora nos adentramos en un tema esencial, el carácter simbólico y estructurado de los mensajes que emergen durante las sesiones espiritistas. Carl Jung observó que los llamados espíritus, que hablan a través de médiums, no lo hacen de manera incoherente. Al contrario, en muchos casos mantienen una narrativa propia, una lógica interna. A veces incluso presentan nombres, historias, misiones, adoptan formas arquetípicas, el anciano sabio, la figura maternal, el juez, el mensajero. Estos patrones se repiten en diferentes contextos culturales. ¿Por qué? Porque no estamos frente a fantasías sin sentido. Estamos frente a representaciones del inconsciente colectivo. Es decir, contenidos psíquicos universales que toman forma a través del médium, usando símbolos compartidos por la humanidad. Por eso un médium puede dar mensajes profundos sin tener conocimientos previos, porque no se trata de información aprendida, sino de una experiencia arquetípica que brota desde lo más hondo. Esto es importante. La psique humana no solo guarda memorias personales, también contiene imágenes universales. Carl Jung las llamó arquetipos, y cuando la conciencia está debilitada o replegada, como ocurre en el trance, estas imágenes emergen. Se manifiestan como personajes, voces, símbolos, a veces como figuras que el médium interpreta como espíritus. Este es uno de los grandes aportes de Carl Jung, no ver los contenidos inconscientes como meros restos de lo reprimido, sino como fuerzas creativas que pueden guiar, advertir o sanar. Los mensajes que surgen en el espiritismo, cuando no son simples repeticiones sin sentido, suelen tener una función correctiva. Como si la psique, desde su fondo más profundo, intentara compensar un desequilibrio en la vida del médium. Y este principio de compensación es esencial para comprender lo que ocurre en las sesiones. Carl Jung lo explica así. Cuando una persona lleva una vida demasiado rígida, alejada de sus emociones o de sus necesidades internas, su inconsciente responde generando fenómenos que intentan restablecer el equilibrio. A veces lo hace a través de sueños, otras veces en estados de trance o automatismos. El médium entonces se convierte en un escenario viviente donde esa compensación psíquica toma forma simbólica. Lo que la conciencia no puede integrar por la vía racional, emerge disfrazado de mensaje espiritual. Y ese mensaje, aunque parezca venir de otro mundo, en realidad proviene del núcleo más profundo del alma. Por eso, Carl Jung recomienda no ridiculizar ni exagerar estos fenómenos. Hay que observarlos con atención, con respeto y con una actitud crítica pero abierta. No es necesario negar que el médium experimente algo real, pero sí es necesario comprender qué es lo que realmente está ocurriendo en el fondo psíquico. Además, hay otro dato revelador. Los fenómenos espiritistas rara vez aparecen fuera de un contexto humano cargado emocionalmente. No se manifiestan al azar. Siempre hay una persona involucrada, un médium sensible, un entorno emocional que facilita la aparición del fenómeno. Esto refuerza la idea de que no se trata de sucesos objetivos aislados, sino de dinámicas internas proyectadas hacia el exterior. De hecho, muchos médiums afirman que el espíritu solo se manifiesta cuando hay un ambiente receptivo. Esto encaja perfectamente con lo que Carl Jung llama la activación del complejo, una constelación emocional que da energía a un contenido inconsciente para que se exprese. Si no hay emoción, si no hay apertura psíquica, el fenómeno no se produce. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué estamos presenciando realmente en una sesión espiritista? Desde la psicología profunda, estamos presenciando una dramatización simbólica del alma. Una representación donde la psique, en estado especial, pone en escena sus tensiones internas, sus heridas, sus anhelos, y lo hace usando imágenes que la conciencia puede interpretar, voces, nombres, palabras. Por eso, más que buscar la verdad literal de estos mensajes, lo esencial es descubrir su verdad simbólica. ¿Qué nos dice el alma a través del médium? ¿Qué verdad, olvidada o reprimida, está tratando de hacerse oír? Hasta aquí hemos analizado cómo los fenómenos espiritistas, lejos de ser producto de engaños o fantasías sin sentido, pueden interpretarse como manifestaciones simbólicas del inconsciente. En esta parte nos enfocaremos en un punto esencial del análisis de Carl Jung, la distinción entre el contenido y la forma del fenómeno espiritista. Carl Jung hace una advertencia importante. No debemos confundir el contenido simbólico del mensaje con la forma que adopta.
Por ejemplo, si un medium dice recibir un mensaje de un espíritu llamado Elías, lo esencial no es si ese espíritu existe objetivamente. Lo relevante es qué representa esa figura para el medium y para quienes participan de la sesión. ¿Se trata de una figura de autoridad? ¿De un arquetipo paterno? ¿De un sabio interior que busca orientar al individuo? Estas son las preguntas que la psicología profunda debe plantearse. Porque en última instancia, la forma, el espíritu, es solo el disfraz simbólico de un contenido más profundo y humano. Carl Jung observa que muchos mensajes canalizados por mediums tienen un tono profético, religioso o ético. A menudo incluyen advertencias, consejos morales o visiones del porvenir. Esto no ocurre al azar. El inconsciente, cuando se expresa simbólicamente, tiende a adoptar figuras que tradicionalmente han representado la sabiduría, el juicio o lo trascendente. Y aquí entra en juego otro concepto clave, la compensación arquetípica. Cuando una persona vive en desequilibrio, por ejemplo, de forma demasiado racional o desconectada emocionalmente, su inconsciente puede compensarlo generando imágenes religiosas o espirituales. No porque la persona sea particularmente devota, sino porque su alma necesita reencontrarse con un sentido más profundo. En este contexto, el espíritu que habla no es un ser ajeno, sino una imagen simbólica de lo que falta en la vida consciente del sujeto. El alma, en su sabiduría natural, utiliza los símbolos para decir lo que el lenguaje ordinario no puede. Por eso Carl Jung insiste en que, al estudiar estos fenómenos, es necesario adoptar una actitud libre de prejuicios. No se trata de demostrar si los espíritus existen o no. Se trata de comprender qué necesidad psíquica se manifiesta en ese momento, qué mensaje busca expresar el inconsciente a través de una forma que la persona y la cultura pueden aceptar. Porque no lo olvidemos, el simbolismo espiritual está profundamente arraigado en la historia de la humanidad. A lo largo de todas las culturas, las figuras de sabios, mensajeros celestiales, ancestros y dioses han servido para expresar verdades interiores que no caben en palabras lógicas. El espiritismo moderno, aunque revestido de ciencia y fenómeno, retoma esas mismas imágenes arquetípicas. Carl Jung fue cuidadoso en señalar que el valor de un mensaje espiritista no reside en su procedencia, real o imaginaria, sino en el efecto que tiene sobre la psique. ¿Ayuda a la persona a encontrar sentido? ¿Despierta una reflexión ética? ¿Moviliza un cambio emocional o espiritual? Si la respuesta es sí, entonces el fenómeno tiene una realidad psicológica, aunque no pueda medirse en términos físicos o empíricos. Y este es uno de los grandes aportes de Carl Jung. Reconocer que lo psíquicamente real puede tener más impacto en nuestra vida que lo objetivamente comprobable. Esto nos lleva a una conclusión central en esta parte del análisis. El espiritismo no debe verse como un error o superstición sin valor, sino como una expresión simbólica de necesidades psíquicas profundas. Al interpretarlo como un fenómeno psicológico, podemos recuperar su sentido sin caer en la credulidad ciega ni en el escepticismo destructivo. La clave está en el enfoque. Si lo miramos desde la psicología profunda, cada sesión espiritista se convierte en un acto simbólico, donde el alma busca decir algo que la conciencia no ha querido o no ha podido escuchar. Y si aprendemos a escuchar, sin miedo y sin ingenuidad, tal vez podamos descubrir lo que verdaderamente nos quiere decir. Ahora vamos a profundizar en uno de los puntos más delicados y fascinantes del análisis de Carl Jung: la tendencia del espiritismo a convertirse en un sistema doctrinal cerrado, incluso en un sustituto de la religión. Un fenómeno psicológico que, si no se comprende correctamente, puede convertirse en una creencia rígida, alejada de su verdadera función simbólica. Carl Jung advierte que el error más común del espiritismo no está en los fenómenos, sino en la interpretación literal que se hace de ellos. Es decir, cuando se toma el mensaje simbólico como una verdad objetiva, como si realmente se estuviera en contacto directo con seres del más allá, se pierde de vista lo más importante: el contenido psicológico de lo que está ocurriendo. Este paso, de experiencia simbólica a creencia dogmática, es muy común. La mente humana busca certezas, y cuando algo extraordinario ocurre, el impulso natural es construir una teoría que explique el fenómeno y lo convierta en una verdad absoluta. Así es como nacen muchas ideologías y sectas. Pero Carl Jung nos invita a mantenernos en el terreno de lo simbólico y psicológico, donde el sentido es más profundo, más dinámico y menos peligroso. ¿Por qué peligroso?
porque al interpretar literalmente lo que ocurre en una sesión espiritista, se corre el riesgo de caer en la dependencia, la sugestión y la pérdida de criterio. Muchos médiums, y también quienes los consultan, terminan delegando su juicio interno a lo que el espíritu dice. Dejan de hacerse responsables de sus decisiones, sus emociones y sus conflictos. Y aquí es donde la psicología profunda marca una diferencia crucial. Desde esta perspectiva, lo que se expresa a través del médium es parte de su propia psique. Puede tener valor, puede aportar orientación, pero no debe sustituir la reflexión consciente ni la responsabilidad personal. Carl Jung vio muchos casos en los que el fenómeno espiritista, en lugar de ayudar al crecimiento psicológico, generaba dependencia y estancamiento. Personas que acudían a sesiones para resolver toda decisión importante, buscando respuestas externas en lugar de escucharse internamente. Personas que no podían dar un paso sin consultar con el guía espiritual, olvidando que ese guía tal vez era una proyección de su propio inconsciente. Por eso, uno de los principios fundamentales del enfoque junguiano es este. La integración del contenido inconsciente debe darse a través de la conciencia, no a través de la obediencia ciega. El símbolo es una puerta, no un destino. Nos señala un camino, pero no nos obliga a seguirlo. Y el verdadero crecimiento ocurre cuando el individuo asume la responsabilidad de interpretar, reflexionar y actuar desde su propio centro. Esto no significa que el contenido de una sesión espiritista no tenga valor. Al contrario, puede ser profundamente revelador, pero su valor depende del uso que se haga de él. Si sirve para promover el autoconocimiento, el equilibrio interno, el despertar ético, entonces ha cumplido una función noble. Si se convierte en un sistema cerrado, en una dependencia emocional o en una evasión de la realidad, pierde su poder transformador. En otras palabras, el espiritismo puede ser una oportunidad o una trampa. Todo depende del nivel de conciencia con que se lo aborde. Y aquí es donde Carl Jung propone un giro importante. En lugar de ver al médium como alguien con acceso privilegiado al más allá, podemos verlo como un espejo. Un reflejo de procesos que todos vivimos en mayor o menor medida. Porque aunque no todos entramos en trance, todos tenemos un inconsciente. Todos soñamos, todos proyectamos, todos escuchamos voces internas en algún momento de crisis. El fenómeno espiritista, entonces, se convierte en una metáfora de algo universal. La necesidad humana de encontrar sentido, de escuchar lo que nuestra conciencia ha olvidado, de recuperar el diálogo con lo profundo. Así que más que preguntar ¿es real?, quizá deberíamos preguntarnos ¿qué parte de mí está hablando cuando escucho esa voz? ¿Qué está intentando decirme el alma que aún no he escuchado? Según lo revisado anteriormente, el espiritismo, lejos de ser un simple engaño o una creencia supersticiosa, puede entenderse como una manifestación simbólica del inconsciente. Sin embargo, también hemos señalado el riesgo de interpretar estos fenómenos de manera literal, cayendo en creencias rígidas o en una dependencia emocional hacia lo que supuestamente los espíritus dictan. Carl Jung profundiza en otro aspecto fundamental, la función reguladora del inconsciente, y cómo ésta puede manifestarse en forma de fenómenos espiritistas cuando la personalidad consciente pierde contacto con su centro. Según Carl Jung, el inconsciente no es solo un depósito de recuerdos reprimidos, es también una instancia viva, autónoma, que actúa como contrapunto de la conciencia. Cuando una persona lleva una vida unilateral, por ejemplo, puramente racional, materialista o desconectada de sus emociones, el inconsciente reacciona compensando ese desequilibrio. Y una de sus formas de hacerlo puede ser mediante imágenes arquetípicas que irrumpen en la conciencia en forma de sueños, visiones, fantasías, o en algunos casos, fenómenos espiritistas. Estas manifestaciones no deben entenderse como locura, sino como intentos naturales del alma de corregir un rumbo perdido. Son mensajes simbólicos que piden ser escuchados. Y aquí es donde muchos malinterpretan el proceso, confunden el mensaje con su forma exterior. En lugar de preguntarse qué significa esa voz interior, esa aparición o esa escritura automática, se aferran a la literalidad y pierden la posibilidad de transformación interior. Carl Jung propone algo distinto, leer estos fenómenos como si fueran sueños, es decir, comprender su lenguaje simbólico, su función compensadora y su mensaje profundo. Lo importante no es si el espíritu que se manifiesta es real en un sentido físico, sino qué representa psicológicamente. Muchas veces estos mensajes surgen en momentos de crisis.
Personas que han perdido a un ser querido, que enfrentan decisiones difíciles o que atraviesan una etapa de confusión interior, pueden encontrarse con fenómenos inesperados. Y aquí el espiritismo aparece como una vía de expresión, como un intento del alma por encontrar sentido en medio del caos. Es en este contexto donde la figura del espíritu funciona como una imagen mediadora, un símbolo que permite al individuo volver a conectarse con lo profundo, con lo olvidado, con lo no resuelto. Por eso Carl Jung insiste, no debemos juzgar estos fenómenos desde la burla ni desde la credulidad. Debemos observarlos como expresiones legítimas del alma humana en búsqueda de integración. Hay otro punto clave. En muchos casos, los contenidos que emergen en las sesiones espiritistas no solo tienen un sentido personal, sino también colectivo. Carl Jung señala que algunas figuras que aparecen en estos fenómenos representan conflictos sociales, morales o religiosos no resueltos. Es decir, la psique del médium no solo canaliza sus propios conflictos, sino también los de su entorno o incluso de su época. Esto es lo que Carl Jung llama la dimensión arquetípica de la psique. A través del médium emergen símbolos que tocan núcleos universales, el bien y el mal, la vida y la muerte, la culpa, la redención, el destino. Y aunque el médium no lo sepa, está dramatizando algo que pertenece a todos. Se convierte, sin saberlo, en portavoz de un conflicto colectivo. Esta es una de las razones por las que el espiritismo ha sido tan atractivo para ciertos grupos sociales. En épocas de incertidumbre, crisis o pérdida de sentido, los símbolos que emergen en estos fenómenos cumplen una función de cohesión y orientación. Dan estructura, ofrecen consuelo y permiten canalizar el miedo o la esperanza. Pero Carl Jung advierte, este poder simbólico puede volverse peligroso si se absolutiza. Si en lugar de interpretarse como símbolos, se toman como verdades literales e indiscutibles, se corre el riesgo de caer en fanatismos, en dependencia psicológica o en manipulación emocional. Por eso el trabajo de la psicología profunda es tan importante. Nos ayuda a distinguir entre símbolo y creencia, entre expresión y verdad literal. Nos recuerda que el alma habla por imágenes, por metáforas, por actos simbólicos, y que solo al escucharlas con atención, sin miedo ni ingenuidad, podemos acceder a su verdadero mensaje. Ahora, nos acercamos al cierre de nuestro recorrido, y es momento de hablar con claridad sobre uno de los aportes más valientes y visionarios de Carl Jung, su intento de construir un puente entre los hechos observables del espiritismo y el conocimiento profundo del alma humana. A diferencia de otros científicos de su época, Carl Jung no descartó los fenómenos espiritistas como si fueran solo engaños, ni los aceptó como pruebas definitivas de una vida más allá de la muerte. Más bien, se sitúa en un punto intermedio, el del estudio psicológico riguroso, abierto, pero sin perder el juicio crítico. Y desde esa posición afirmó algo fundamental. Los fenómenos espiritistas no necesitan ser reales en un sentido físico para tener una realidad psicológica profunda y transformadora. ¿A qué se refiere con esto? A que cuando un médium entra en trance, cuando se produce un fenómeno aparentemente inexplicable, lo verdaderamente importante no es si un espíritu se ha manifestado o no, sino qué verdad del alma se está expresando simbólicamente en ese momento. Es el símbolo, no la forma externa, lo que lleva a la carga significativa del fenómeno. Por eso Carl Jung analiza cada caso con cuidado, reconociendo que detrás de las formas espiritistas pueden esconderse contenidos inconscientes poderosos, traumas no resueltos, anhelos reprimidos, memorias familiares o incluso conflictos culturales que han perdido su forma religiosa tradicional y reaparecen como manifestaciones espirituales. Y es aquí donde Carl Jung señala un giro fundamental. El espiritismo moderno no es un fenómeno aislado, sino un intento, aunque inconsciente, de reintroducir lo sagrado en un mundo que lo ha olvidado. En una época que ha marginado la religión, reducido el alma al cerebro y cerrado las puertas al misterio, el espiritismo representa una forma psíquica de resistencia, un grito del alma que se niega a ser silenciada por la lógica o la técnica. El médium, por tanto, no es solo un sujeto pasivo, es simbólicamente una figura sacrificial, una persona que encarna los movimientos de lo inconsciente colectivo y que al hacerlo revela algo que la cultura ya no puede expresar por otros medios. En su cuerpo y su voz se dramatiza un conflicto más grande, el de una sociedad escindida entre razón y misterio, entre ciencia y sentido. Pero esta función simbólica solo se cumple cuando el fenómeno es interpretado con profundidad. De lo contrario, puede convertirse en superstición,
dependencia o evasión. Por eso Carl Jung propone que la psicología analítica asuma un rol activo, no para negar el fenómeno, sino para traducir su lenguaje simbólico y ayudar a integrarlo en la vida consciente. Esto significa acompañar a la persona para que comprenda lo que se está expresando a través del espíritu. ¿Es una parte de sí misma que no ha sido escuchada? ¿Es un mensaje que compensa una actitud unilateral? ¿Es una figura ancestral que busca reconciliación o guía? Carl Jung no descarta que existan fenómenos paranormales auténticos, pero insiste en que, aun si lo paranormal fuera real, el mayor desafío seguiría siendo psicológico. ¿Cómo lo integra la persona en su vida? ¿Qué sentido tiene para ella? ¿Y qué transformación interior genera ese encuentro? Porque en última instancia, la experiencia espiritual no puede reducirse a un fenómeno externo. Debe conducir a un cambio interior. Y si ese cambio no ocurre, si la experiencia no se traduce en mayor conciencia, responsabilidad y conexión con uno mismo, entonces se ha perdido su esencia. Por eso, más allá de si creemos o no en los espíritus, el espiritismo nos plantea una pregunta ineludible. ¿Qué lugar ocupa lo invisible, lo simbólico, lo profundo en nuestras vidas? ¿Estamos escuchando lo que el alma quiere decirnos a través de estos lenguajes no convencionales? Esa es la verdadera cuestión. Y quizás si la respondemos con honestidad, ya no necesitaremos espíritus que nos hablen. Porque habremos aprendido a escuchar lo que habita en nuestro interior desde siempre. Hemos recorrido juntos un camino complejo, profundo y necesario. Hemos visto cómo los fenómenos espiritistas, lejos de ser simples fantasías o pruebas sobrenaturales, pueden ser entendidos como expresiones vivas del alma humana. Desde la mirada de Carl Gustav Jung, estos fenómenos no deben ser negados ni creídos ciegamente, sino interpretados, comprendidos y traducidos en términos psicológicos. A lo largo de este análisis, quedó claro que 1. El espiritismo surge en contextos históricos y personales de pérdida de sentido. Es una respuesta simbólica del alma frente a la carencia de lo sagrado. 2. El médium no es un farsante ni un elegido, sino una persona cuya estructura psíquica permite que lo inconsciente se exprese de forma directa, a menudo a través de símbolos arquetípicos. 3. Los llamados espíritus son imágenes simbólicas, muchas veces generadas por el inconsciente para compensar actitudes conscientes unilaterales o para guiar hacia una mayor integración psicológica. 4. Interpretar literalmente estos fenómenos puede ser peligroso. Puede generar dependencia, fanatismo o pérdida del juicio crítico. Por eso es crucial mantener una mirada simbólica, profunda y responsable. 5. Lo esencial no es si el fenómeno es real en sentido físico, sino si tiene sentido psicológico y produce transformación interna. Esa es la verdadera medida de su valor. Desde esta perspectiva, el espiritismo se convierte en una vía hacia el autoconocimiento, un lenguaje del alma que, si se escucha con atención, puede revelar lo que la conciencia ha olvidado. Y eso es justamente lo que Carl Jung defendió con coraje, una ciencia del alma que no reniegue de lo misterioso, pero que tampoco se pierda en el dogma. Una psicología que integre, que escuche, que acompañe. Por eso, más allá de creer o no en los espíritus, la gran pregunta es si estamos dispuestos a escuchar los símbolos que emergen de nuestro interior. Si tenemos el valor de mirarlos no como amenazas o supersticiones, sino como partes legítimas de nuestra experiencia psíquica. Tal vez el espiritismo no sea una puerta al más allá, sino una ventana al más adentro. Un recordatorio de que incluso en la era de la razón, el alma sigue buscando su lenguaje. Y a veces ese lenguaje toma formas que la conciencia aún no sabe nombrar. Aquí en el Instituto de Psicología Profunda, creemos que toda expresión del alma merece ser escuchada, interpretada y comprendida con respeto. No para creer ciegamente, sino para vivir más conscientemente. Gracias por ver este video. Si este contenido te pareció valioso, dale like, compártelo, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido con profundidad y sentido. Y antes de cerrar, queremos dejarte con 3 preguntas para que continúes reflexionando. 1. ¿Has considerado que algunas experiencias extrañas o inexplicables en tu vida podrían ser expresiones simbólicas de algo que no puede aún simbolizarse en tu interior? A veces lo que parece venir de afuera es, en realidad, una forma del alma de hacerse oír cuando no ha encontrado palabras en la conciencia. 2. ¿Qué figuras, voces o imágenes emergen en tu mundo interno cuando atraviesas momentos de crisis, confusión o pérdida?
Tal vez no se trata de entidades externas, sino de partes olvidadas de ti mismo, que buscan integración, guía o reconciliación. 3. ¿Estás dispuesto a dejar de buscar respuestas absolutas fuera de ti y comenzar a interpretar con responsabilidad y profundidad los mensajes simbólicos que tu propia psique genera? Porque comprender el alma no es cuestión de fe o escepticismo, sino de escucha, sensibilidad y valentía. Hasta el próximo encuentro.